¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estemos con mucho entusiasmo para poder aprender sobre este nuevo tema. Sí, hoy comenzaremos a hablar sobre la antigua Roma. ¿Cuál es nuestro objetivo para la clase del día de hoy? Nuestro objetivo será comprender la fundación de Roma. Ojo, que acá dice mito e historia. ¿Por qué dice eso? Nosotros por lo general estudiamos la historia, ¿sí? Los hechos, vemos las fuentes que pueden existir para poder saber cómo fue, ¿sí? Pero ellos explicaban su fundación a través de un mito. Eso es lo que ellos tenían como conocimiento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver algunos elementos de la historia y también ver el mito que ellos ocupan para poder decir cómo se funda la antigua Roma. Así que vamos a comenzar con la historia. Resulta que en esta región, aproximadamente en el 2000, 1500 antes de Cristo, muchos pueblos nómades, recordar que los pueblos nómades son los pueblos que van de un lugar a otro, ¿cierto? Se fueron asentando con el paso de los siglos, o sea, se fueron quedando y pasaron a ser sedentarios. Los sedentarios son los que se quedan en un lugar, ¿sí? Ya al sur del río Tíber empezaron a unirse y aproximadamente en el siglo octavo antes de Cristo fueron creando Roma, ¿sí? Entre los siglos octavo y séptimo antes de Cristo existía un mundo itálico, un espacio geográfico en donde había una evolución, ¿sí? Y era un espacio diversificado, o sea, habían distintos grupos. En todo este espacio se podían distinguir cuatro grupos principalmente. Uno eran los galos, otro eran los etruscos, los griegos y los itálicos. Dentro de los itálicos había un pequeño grupo llamado los latinos, ¿sí? Que se centraron en el valle del río Tíber. Y a las orillas de este río nace Roma, ¿sí? Así es como se da inicio a la antigua Roma, según lo que nosotros podríamos saber a través de la historia. Claro, habría muchísimos detalles más que nosotros podríamos incorporar. Pero bien, ahora vamos a pasar a cómo sería este origen mitológico, cómo ellos mismos explicaban a través de su mitología cómo fue fundada esta ciudad de Roma. Pues bien, esto parte como una leyenda, como un mito, en donde Ascanio, que era un hijo de un héroe troyano, ¿sí? Había fundado una ciudad a la orilla derecha del río Tíber. Resulta que al él fallecer, ¿cierto? Hay distintos descendientes, porque el poder lo tenía siempre su hijo y así por herencia se iba heredando el poder, ¿sí? Hasta llegar un momento en que quedaron dos herederos, que eran Númitor y Amulio. Ambos tenían que gobernar este espacio. Pero resulta que Amulio destrona a Númitor y le queda la idea de no tener más descendencia o que nadie más le pueda quitar el trono nunca, ¿sí? Que nadie se lo pueda disputar. Entonces él tenía una hija que era Rea y le dice a esta hija que tenía que ser sacerdotisa para que así permaneciera virgen siempre y no pudiera tener algún hijo que en algún momento pueda reclamar este trono. Resulta que el dios Marte, que es el dios de la guerra para los romanos, interviene en este proceso y hace que Rea igual pueda tener hijos. Y Rea da a luz a dos mellizos, ¿sí? Que son Rómulo y Remo. Rómulo y Remo nacen de Rea, pero al momento de nacer, Rea empieza a pensar que era un tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque al saber que ella tenía estos niños, los podían matar, ¿sí? O se los podían quitar. Entonces, para dar alguna opción de vida a estos muchachos, los envuelve y los coloca adentro de una cesta, ¿sí? Y esta es lanzada por el río. Se va por el río Tíber, río abajo, para ver que estos niños puedan tener alguna opción, ¿sí? Empieza a avanzar esta canasta con los niños hasta que llega a una desembocadura del río y se va hacia la orilla. Cuando llega a esta orilla, pasa que
una loba que acababa de dar a luz va a tomar agua, ¿sí? Está bebiendo y se da cuenta que está esta cesta con dos niños. Como ella tenía unos cachorros recién nacidos y ya estaba amamantando, amamanta también a estos niños, a Rómulo y a Remo, y así estos niños se pueden salvar, ya que tenían alimento, y los cuida por un tiempo. Luego pasa un pastor y se da cuenta de la situación. Toma a estos niños y los lleva a su casa para que su mujer así los pueda cuidar. Pasa el tiempo y estos niños ya son adultos y van a recuperar el trono que les correspondía. Cuando tienen que fundar esta ciudad de Roma, se encuentran con la disputa de en qué lugar lo hacemos, ¿sí? Y quién iba a mandar también. Entonces, ahí existe un pequeño conflicto entre ambos personajes y deciden utilizar un antiguo rito etrusco para poder definir quién era la persona que iba a decidir dónde se iba a instaurar esta ciudad. Y se sube cada uno a una colina a ver hacia el cielo y iban a aparecer los buitres. Quien viera más buitres era la persona que iba a decidir. Rómulo ve 12 buitres, ¿sí? Pero Remo solamente ve 6. Entonces Rómulo es el ganador y marca los límites de esta ciudad de Roma y declara que nadie podía ingresar ahí ya que ese era su reinado y quien se atreviera a atravesar esas líneas que él había atravesado, que él había trazado, ¿sí? Lo iba a pagar con la muerte. Pues bien, Remo estaba muy molesto y no le importó, ¿sí? Y muy enojado va y atraviesa estas líneas. Entonces Rómulo se abalanza sobre él y como una daga da muerte a Remo. Pero luego de esto, Rómulo se da cuenta que lo que había hecho no estuvo muy bien. Al contrario, le da mucha pena lo que había hecho. Y como una forma de conmemorar un poco a su hermano y en honor a él, funda la ciudad en ese lugar y le coloca lo más parecido a su hermano Remo. Por eso es que la ciudad se llama Roma, ¿sí? Esto es en el año 754 a.C. En este lugar es donde se funda Roma según su origen mitológico. Y acá abajito podemos ver una imagen, la imagen más famosa que hay de Luperca, que es esta loba que alimenta a Rómulo y Remo. Pues bien, muchachos, espero que les haya gustado aprender o saber un poquitito más sobre cómo se funda la antigua Roma. Ahora les voy a pedir desarrollar una actividad muy sencilla que ustedes van a poder hacer en su propio cuaderno. Contar en no más de 4 viñetas cómo se desarrolla el mito de origen de la antigua Roma, ¿sí? Si alguien quiere utilizar más de 4 viñetas, sí, lo puede hacer, ¿sí? Pero la idea es que se pueda comprender cómo se desarrolla este mito que yo acabo de comentar. Pues bien, muchachos, ya que terminaron su tarea, ya que vieron los videos, pueden guardar todos los materiales que hayan utilizado, ¿sí? Pueden lavar sus manos y tomar un merecido descanso, ¿sí? Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.